Y habéis votado y era anónimo, nadie ha podido sentirse, se puede utilizar de muchas maneras con diferentes temas para hablar de temas de discusión. Esa herramienta hoy en día es bastante popular en los profesores de primaria y secundaria, lo utilizan muchísimo el Mentimeter. ¿Alguien había utilizado el Mentimeter? Sí, ¿veis? Sí. Por tanto, esa interacción te permite o te da unas posibilidades que no teníamos antes. ¿Vamos al siguiente tema? ¿Cuál es el siguiente tema? Clase invertida. La clase invertida. ¡Ay, la clase invertida! ¡Ay, señor, la clase invertida! Vamos a la clase invertida. Vamos para acá. Vale, volvemos a una definición. ¿La leemos? ¿La leo yo? Es una metodología de enseñanza en el marco de un proceso docente semipresencial, el blended famoso, según la cual los estudiantes aprenden nuevos contenidos normalmente por medio de vídeos de contenido educativo fuera del aula y luego realizan los deberes, tareas, actividades, problemas o ejercicios que se pueden vincular con el aula y con el apoyo personalizado del profesor. Pausa dramática. Quiero respirar porque aquí hay cosas interesantes en esta definición. Aprenden nuevos contenidos, es decir, nuevos contenidos, no contenidos que ya sabíamos, sino que aportamos un input nuevo. De hecho, esto se lo inventaron unos profesores de química y por tanto la relación es un poco diferente. La idea era que el input se lo daban en casa y llegaban al aula y hacían lo típico, el laboratorio de química o los problemas o las tareas que tenían que hacer las actividades. Claro, fijaros que la definición decía que normalmente se utiliza un vídeo. Yo creo que eso es importante, por eso hay tantos vídeos ahora explicando el subjuntivo, la diferencia entre pretérito perfecto y indefinido de muchos profesores, porque muchos están utilizando el aula invertida y dejan ahí sus vídeos, que después podemos aprovechar para nuestras clases. Perfecto. Que eso es lo bonito de Internet y de compartir todo eso. Yo insisto, y en esta parte de abajo, insisto en que mucha gente me decía, pues yo hacía Flip Classroom en el siglo pasado. Digo, no, mentira, no hacías Flip Classroom, hacías otra cosa, pero Flip Classroom no hacías clase inversa o invertida. Por tanto, yo siempre digo ese moto de preparar un debate, no es, ya lo hacíamos, preparamos un texto, tú tienes el de contra, tú tienes el de a favor, no sé qué, eso lo hacíamos en el siglo pasado, lo dábamos con fotocopias, pero es lo mismo. Y por eso insisto, eso no es una clase invertida. Y muchas veces hay confusión. Creemos que como invertimos algo, ya está. No, porque la idea de la aula invertida es que hay input que tenemos que explicar, una explicación, que esa explicación no tiene por qué ser frontal, puede ser interactiva. Hay material, hay, no sé si conocéis EduPuzzle. EdPuzzle lo que te permite es hacer un vídeo interactivo donde puedes insertar preguntas y comentarios mientras están viendo el vídeo para ir avanzando. Es decir, esos vídeos que dicen que normalmente se utilizan en la clase invertida, no hace falta que sean vídeos frontales yo explicando, que también, sino que hay elementos o aplicaciones para hacerlo de forma interactiva. Por tanto, el preparar una clase invertida tiene mucho más que hacerlo en una sesión. Tiene mucho más de coordinarte con otros profesores. Imaginemos que estamos en una escuela de secundaria o primaria y ¿cuántas asignaturas tienen los chicos o chicas a la semana? ¿8? ¿9?
Imaginemos que los 8 o 9 profesores deciden hacer aula invertida. ¿Qué pasará? Que nos van a matar, porque el trabajo que tendrán que hacer, porque tienen que hacer un trabajo anterior. Es decir, hemos dicho que invertimos, por tanto el input se lo tienen que mirar, imaginaros. Por tanto, ahí se necesita una coordinación y no todo el mundo puede hacer lo mismo a la vez. A lo mejor decimos, bueno, yo hago una unidad didáctica y la conectamos con otra tuya, de literatura, etc. Pero tiene que haber una coordinación. Por eso yo hago todas estas preguntas. Yo me cuestiono, no lo critico, creo que tiene un potencial, pero que hay que trabajar o pensar muy bien cómo vamos a hacer aula invertida. Y enterarnos muy bien qué es el potencial que queremos conseguir. ¿Sirve para cualquier contexto educativo? Pues a lo mejor no. Si yo estoy haciendo enfoque comunicativo, un enfoque por tareas, ¿para qué tengo que hacer flip classroom? A lo mejor no lo necesito. Ahora bien, me toca ir a dar una clase donde, o a un país o un curso donde el currículum que me obligan es tema 1, el adjetivo, tema 2, el artículo, tema 3, el nombre, súper gramatical. A lo mejor me interesa hacer el flip classroom para sacar toda esa práctica oral que no vamos a poder hacer de esta manera y de este planteamiento. Por tanto, hay que analizar muy bien cuándo vamos a utilizar esa aula invertida o no. ¿Cómo la podemos llevar a cabo de manera efectiva? ¿Cómo la podemos llevar a cabo? Se necesita esa coordinación, probarlo, pero no dejarlo solo de una clase. Y aparte, negociarlo con los alumnos. Yo creo que la primera vez hay que intentarlo y después decir, ¿queréis que continuemos trabajando de esta manera? Porque a lo mejor implica que los alumnos una responsabilidad de trabajo en casa. Es aquello de, vamos a quitar los deberes y ahora vamos a poner el flip, que de hecho son otro tipo de deberes, pero es lo mismo. Por tanto, tenemos que negociar con nuestros alumnos si quieren ese modelo o esa manera, que tiene un potencial brutal, porque sirve para muchas cosas. ¿Para qué destrezas? Pues podemos decir que para todas, depende del posar. A mí me gusta la idea porque acordamos de la definición lo que va para casa al aula y lo que de la casa a la... Y lo típico de la mayoría, en muchos casos, muchos de la escritura se hace y se dice para casa. Y vais a escribir, ya no digo lo del siglo pasado, redacción, ¿qué has hecho el fin de semana? O cualquier cosa. Eso ya no se da, pero todo el proceso de seguimiento de escritura lo podemos hacer si hacemos flip. En cambio, si lo hacen siempre en casa, no podemos intervenir en ese proceso de escritura. No podemos intervenir si el problema era el párrafo, si el problema era la concordancia, si el problema era ese tipo de cosas. Por tanto, hacer ese trabajo de input, de cómo es un texto argumentativo, cómo se construye un párrafo, cómo esta parte que la podemos hacer en input con un vídeo interactivo o que enseñe estas habilidades, y después trabajarlas en casa, donde el profesor va a poder personalizar ese aprendizaje, va a poder ir ayudando a sus alumnos. Por tanto, ahí yo lo veo. Lo que pasa es que tenemos que ir analizando. Al igual que las presentaciones gramaticales, el input gramatical nos lo podemos ahorrar de hacerlo en clase y hacer ese input con ese vídeo gramatical en clase, en casa, para luego llegar a clase y trabajarlo de cualquier... se puede trabajar desde más de una reflexión metalingüística o se puede trabajar a nivel más comunicativo. Esa es una de las ideas de la clase invertida. ¿Cómo vamos con tiempo? Vamos bien. A lo mejor aún podré hacer un tema más. Tercer tema. ¿Os acordáis? Sí. Gamificación. Jaume, ¿preparado? Esta es
esta es la definición, después hablaré de la foto, Esta es la definición de gamificación. El uso de los elementos del juego y técnicas de diseño de los juegos, y muchas veces aquí se pone del diseño de los videojuegos, porque ha empezado con eso de los videojuegos y juegos, en contextos ajenos al juego. Ahí estamos, Jaume y yo, que acabamos de terminar un curso sobre gamificación en la Universidad Nebrija, donde ese curso de gamificación estaba gamificado. ¿Y cuál era el tema de la gamificación? El Mario. Aquí somos Mario, que era el jefe, era él, y el Luigi, que siempre es el secundario. Pero en el que aquí estamos haciendo una videoconferencia, resolviendo dudas, y nos pusimos la gorra. Porque esa es parte, parece una tontería, pero es parte de esa estética de la gamificación, y entramos en esa comunicación a partir de esto. Imaginaros los alumnos cuando nos vieron, ¿qué ocurre? Sonrisa, ya estás relajado, cambia tu aproximación al momento de estar escuchando a alguien y aprender. Y esto es una de las partes importantes de la gamificación. Intentar motivar al alumno con algo, con ese elemento, con esos elementos del juego que hacen que despertemos ese niño que llevamos dentro, esa parte lúdica, y que enganche, el engagement de los ingleses, que enganche a nuestros alumnos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues mirad, Warburg and Hunter hacen un listado de diferentes dinámicas, mecánicas y componentes, no voy a entrar ahí. Y he señalado...